Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Vamos a seguir con la clase en el libro de Judas y específicamente hoy vamos a entrar a los versículos 17, como lo tenemos acá en la pantalla, versículos 17 en adelante, versículo 17 al 23, que es donde vamos a estar estudiando. Y ustedes van a ver acá la pantalla, ¿verdad? El texto bíblico que vamos a estar leyendo para ahorita entrar en el análisis de este párrafo que es tan importante para que nosotros lo tomemos en cuenta y podamos entenderlo. Vamos a leer. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores. En el postrer tiempo habrá burladores, dice el texto, ¿verdad? Acá, eh, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿verdad? Este es el párrafo que vamos a estar estudiando en estos versículos. Después de que Judas ha hecho un recordatorio a los hermanos, como lo podemos ver acá en los versículos que analizábamos la semana pasada, el versículo 14 al 16, versículo 14 al 16, ¿verdad? Hablábamos de eso también, dice, profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos. Y esa es la parte que quiero que vean ustedes. El falso maestro ya quedó convicto, ya quedó identificado. Y después en el versículo 16, Judas dice que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, ¿verdad? Entonces, de esto hablamos ampliamente y lo relacionamos con lo que dijo el apóstol Pedro allá en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, donde estuvimos hablando y viendo lo que Pedro decía, ¿verdad? En cuanto a las palabras infladas o a las cosas infladas que hablan ellos, porque su propósito es convencer a los débiles y también a aquellos que se han apartado genuinamente del pecado, volverlos a llevar al fango, volverlos a llevar a otra vez a ensuciarse y perder, ¿verdad? Lo más importante, que es la relación con Dios. Entonces mirábamos esto de los falsos profetas. Ahora Judas se dirige específicamente a la iglesia. Vemos que ahora ya no dice, como decía aquí, estos, vean el pronombre estos, ya no se refiere a estos, sino que ahora dice, pero vosotros. Si ustedes van a esta parte y vamos a ir al principio de la carta de Judas, específicamente en el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es sabido que el Señor, habiendo salvado, y comienza a hablar todo esto, y es aquí donde Judas, hermanos, de la importancia de obedecer la palabra y de conocer a estos falsos maestros y estas características, ¿verdad? Que tenemos por aquí, todas estas características, y ustedes van a ver lo que
habla a vosotros, ¿verdad? Refiriéndose a la iglesia. Por eso dice el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Judas ahora apela a la iglesia y lleva a la iglesia a un aspecto muy importante que podemos ver en este texto, ¿verdad? Le dice amados y usa un verbo en forma imperativa. El verbo tener memoria. Esta es la parte donde debemos de darle énfasis acá a lo que Judas está diciendo. Le está ordenando, le está pidiendo a los hermanos, le está hablando de una forma directa y les está diciendo, tenga memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque los apóstoles fueron los que el Señor comisionó para que edificaran la iglesia, para que enseñaran a la iglesia, para que la iglesia fuera fundamentada a través de esta fundamento, ¿verdad? Que ellos pusieron y de esta manera como decía el apóstol Pablo, allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 19 y 18 del capítulo 2, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, la autoridad apostólica y lo que dijeron los apóstoles de Jesucristo es muy importante tenerlo siempre en la memoria, siempre. Por eso del apóstol Pedro, como hablaba ya en el capítulo 1, les decía a los hermanos que él estaba dispuesto siempre a repetirles las mismas cosas, ¿verdad? Repetirles siempre esas mismas cosas para que ellos tuvieran memoria de eso, aún después de la partida del apóstol Pedro. Entonces, los apóstoles fueron insistentes y fueron bien claros en este tema, ¿verdad? De la forma en que llamaron la atención las palabras que fueron dichas por ellos, de estos apóstoles, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y que era lo que decían, dice, lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, ¿verdad? Entonces, las palabras de los apóstoles era hablarle a la iglesia, enseñarle a la iglesia algo muy importante acá, donde se dice en el versículo 18 que en el postrer tiempo, quiero que nos detengamos un momentito allí en esta parte. Dice Judas, en el postrer tiempo, decían los apóstoles, habrá burladores. Recuerden, hermanos, que cuando hablamos de postrer tiempo, casi siempre las personas hablan de que ya estamos en los últimos días porque se está cumpliendo todo esto, ¿no? Recordemos algo muy importante, muy importante. Los postreros tiempos o el postrer tiempo empezó desde el día de Pentecostés en adelante. El establecimiento de la iglesia nos lleva al último tiempo. Postrer tiempo significa desde el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés hasta la venida de Cristo. Entonces, por esa razón, a nosotros no nos deben sorprender que vengan falsos maestros, sino el propósito de Judas es que se recuerde, se tenga memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían en el postrer tiempo, ¿verdad? Entonces, mucha gente habla de que en el postrer tiempo, de que va a aparecer el anticristo, que va a aparecer la marca de la bestia y que van a aparecer un montón de cosas. Nosotros debemos de entender que desde que nace la iglesia, desde que la iglesia comienza a desarrollarse y cuando viene el crecimiento, el desarrollo de la iglesia, hermanos, comienzan a aparecer las luchas para que la iglesia no siga adelante, para que la iglesia no siga creciendo. Entonces vamos a ver que los falsos maestros, los burladores, estos aparecen ya en el tiempo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y en el tiempo de los apóstoles como Juan, que también habla acerca de esto, ¿verdad? Entonces, estos postreros tiempos, nosotros debemos de entender que
la enseñanza, la parábola del trigo y la cizaña es una parábola que debemos de ponerle mucha atención, porque juntamente con el trigo también creció la cizaña, ¿verdad? Y entonces el reino de los cielos, dice el Señor, que es semejante a un hombre que salió a sembrar su campo, salió a cultivar su campo y él sembró trigo, pero el enemigo vino y sembró cizaña. Entonces, desde que nace la iglesia, desde que la iglesia nace en el día de Pentecostés, entonces comienza a sembrarse la semilla del error, la semilla del engaño. Y esto sucede cuando en los postreros tiempos o en el postrer tiempo, como lo dice Judas acá, ¿verdad? Entonces, esto que decían los apóstoles, que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, la iglesia como tal debe estar siempre en alerta, la iglesia debe estar siempre perseverante en la palabra de Dios y sobre todo, hermanos, en esta parte que señalo acá, en lo que dice el versículo 17, amados, tened memoria, o sea, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de recordar lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pablo advirtió a Timoteo, le dijo a Timoteo, nútrase de la palabra de vida, esté preparado, esté listo. ¿Por qué? Porque en los postreros días vendrán falsos maestros que tratarán de arrebatar, de hacerle daño al rebaño, ¿verdad? Y comienza Pablo a hablarle a Timoteo acerca de estos falsos maestros que vendrían, que prohibirían casarse, que mandarían a abstenerse de comidas que Dios santificó y todo lo que vemos nosotros acá, ¿verdad? En cuanto a los falsos maestros, las características de estos hombres, como las describimos la semana pasada, de lo que dijo Pedro, de lo que dijo Juan. Juan habla de la venida, de la presencia ya del anticristo en los tiempos de él, ¿verdad? Y hablando del anticristo como un movimiento, no como una persona. Anticristo es todo aquello que se revela contra la voluntad de Dios y que quiere apartar a las personas del verdadero conocimiento de Dios. Todo esto es llamado y todo esto se da ¿en qué tiempo? En esta parte, hermanos. En el postrer tiempo, todo esto se da. Entonces, nosotros debemos de entender algo muy importante, que nosotros estamos viviendo en este tiempo, porque este es el tiempo en el cual después de que nació la iglesia, comenzaron los postreros días. Por eso ya no hay más tiempo, ya no hay profetizado otro tiempo más que vendrá. Y como hablábamos acá en el estudio de la carta de Judas, al menos los movimientos evangélicos, los movimientos sectarios denominacionales, enseñan que falta un tiempo y ellos hablan del rapto, hablan del milenio que va a ser establecido en la ciudad de Jerusalén, donde Jesús va a reinar por 1000 años y todos los israelitas van a ser salvos y se va a volver a edificar el templo de Jerusalén y todas estas cosas. Pero ¿cuál es la parte importante de todo esto? Que nosotros debemos de enfocarnos no en lo que dicen los sectarios, lo que dicen los hombres, sino en lo que enseñaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Enfoquémonos en eso y cuando nosotros nos enfocamos en la enseñanza de los apóstoles, entonces nos vamos a ubicar en el tiempo que estamos y esto no nos debe extrañar de que aparezcan falsos maestros, ¿verdad? Lo importante para nosotros como iglesia es estar preparados, estar listos para entender esto, que la iglesia siempre ha estado en alerta máxima. La iglesia siempre está cubriendo todos los campos. La iglesia no puede dejar ni una sola rendija allí para que pueda filtrarse un falso maestro, sino que la iglesia siempre está cuidando las acechanzas, el ataque del enemigo y la iglesia siempre está celosa de la sana doctrina, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de la enseñanza de los apóstoles. Siempre debemos de estar perseverando, porque es aquí donde está el peligro, ¿verdad? Como decía Judas en el versículo 4, que se habían infiltrado falsos maestros, se habían infiltrado estos hombres que convertían en libertinaje la gracia de Dios y que menospreciaban el señorío de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estos falsos maestros quieren entrar
Pero ¿dónde, hermanos? Como hemos dicho en este estudio, es fácil identificar a un falso maestro cuando lo vemos dentro del pentecostalismo, cuando lo vemos dentro de las iglesias evangélicas, dentro de las iglesias o las sectas como los adventistas, como los testigos de Jehová, como los mormones y todo el sinfín de grupos religiosos. Nosotros podemos identificar que ellos son falsos maestros porque no tienen el evangelio de Cristo, porque enseñan cosas falsas y de todo esto. Pero la preocupación principal de la iglesia está en los que se quieren infiltrar dentro de la iglesia, los que se quieren meter dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro del seno de la iglesia y tomar el púlpito para exponer, para contaminar a la iglesia con sus falsas enseñanzas. Por eso Judas dice, los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados corazones, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, la advertencia de los apóstoles nos debe llamar a nosotros también la atención de estar listos, de estar preparados para luchar contra estos burladores, contra estos hombres que tienen malvados deseos y que sus deseos son llevar a la iglesia a la apostasía, llevar a la iglesia a la perdición. Y por esta razón, hermanos, es que Judas hace esta alusión en estos textos y llama la atención a la iglesia de estar preparada, de estar lista y sobre todo de estar en máxima alerta, pero no escuchando fábulas, como Pablo le decía a Timoteo, no escuchando fábulas, no escuchando cuentos de viejas, como Pablo le hablaba a Timoteo, sino trayendo a la memoria las palabras dichas por los apóstoles. Entonces, por esta razón, nuestro estudio bíblico, la parte del estudio bíblico, siempre tiene que estar centrada en lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar centrados en lo que dicen los hombres, en lo que enseñan los hombres, en estos movimientos que van cambiando de acuerdo a las épocas. Entonces ellos van cambiando de acuerdo a las épocas y van diciendo esto significó esto, ahora significa esto, ahora tenemos que seguir esta nueva enseñanza, esta nueva corriente, ¿verdad? No, nosotros tenemos una enseñanza y esto es fundamental para la iglesia, que la iglesia está basada sobre lo que los apóstoles de Cristo enseñaron. Por eso es que cuando hablamos del ministerio del apostolado, hermanos, la iglesia hoy en día nosotros tenemos la enseñanza de los apóstoles. Nosotros no necesitamos apóstoles nuevos porque la enseñanza de los apóstoles está vigente. Y esa, perdón, y esa enseñanza es la que nosotros debemos de seguir. Por eso es bien interesante la forma imperativa en que Judas presenta este término. Le dice, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que Judas no se incluye dentro de los apóstoles, ¿verdad? Porque él no dice nosotros los apóstoles, sino dice los que os decían, no los que les decíamos, ¿verdad? Dijera Judas. Pero Judas, como no se incluye dentro de los apóstoles, él apela y lleva a los hermanos a que ellos tengan esto presente. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios deseos. Y vean ustedes, hermanos, en lo que Judas sigue acá en versículo 19, dice, otra vez vuelve al pronombre estos. Estos, vean el estos acá. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Vean, en esta parte, ¿verdad? Judas les dice a los hermanos, el contraste que hace Judas, el contraste que hace Judas entre estas dos partes. Quiero que vean el versículo 19 y vean el versículo 17. Dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Pero en el versículo 19 y el versículo 18 dice, estos eran los que os decían en tiempo, ¿verdad? Vendrán burladores. Estos burladores, aquí Judas los pone con un pronombre, ¿verdad? Para no repetir otra vez burladores o los de malvados deseos, usa el pronombre estos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Estos son los que causan divisiones. ¿Cómo viene la división a la iglesia? ¿Por qué se dan divisiones en la iglesia? ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos esto, hermanos?
¿Por qué se dan las divisiones? Bueno, las divisiones están o se dan en la iglesia cuando nosotros cometemos el gran error de poner atención a otras personas que no están autorizadas por el Señor Jesucristo. Cuando en la iglesia comenzamos a darle cabida a este tipo de hombres malvados, burladores, de malvados deseos, todo este tipo de características, esto nos van a llevar a que en la iglesia se causen divisiones. Que en la iglesia hayan divisiones. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la palabra enseñada por los apóstoles es una palabra que está sustentada, está amarrada en la piedra angular. Dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. El apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 3 que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces los apóstoles amarraron esas vigas sobre la piedra fundamental, sobre el fundamento que es Cristo. Ellos se edificaron sobre el fundamento de Cristo. Entonces, cuando el falso maestro se introduce a la iglesia, su propósito va a ser causar divisiones a través de su sensualidad, a través de sus palabras, sin la presencia del Espíritu Santo. O sea, ellos no tienen al Espíritu Santo. Ellos no son guiados por el Espíritu Santo. Ellos no tienen la autoridad de Dios, pero hablan con cosas que muchas veces nosotros decimos, pero que se parece tanto que entonces no hay forma de distinguirlo. Es ahí donde la iglesia tiene que estar en alerta a las instrucciones que va a dar Judas en los siguientes versículos, después del versículo 20, ¿verdad? Entonces, él usa de introducción los versículos 17 al 19 para que se tenga en cuenta la base fundamental sobre la cual la iglesia se edifica. El tiempo en que se encuentra la iglesia y la aparición de estos falsos maestros, de estos falsos enseñadores, de estos falsos hombres que son burladores y tienen malvados deseos, y estos son los que causan divisiones. ¿Por qué? Porque ellos son sensuales, su sensualidad se basa en la carne, se basa en el gusto, se basa en las situaciones, ¿verdad? En que el hombre se deja llevar más por los placeres de la carne que por la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso Judas inmediatamente dice los sensuales que no tienen al Espíritu. Ellos no tienen al Espíritu. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a estar escuchando, cómo vamos a estar poniendo la atención a estos falsos maestros que se infiltran y que no tienen al Espíritu? Por eso, como decíamos hace un ratito acá en la enseñanza, nosotros tenemos que tener esto en memoria, tenemos que poner esto. La iglesia tiene que estar siempre en esta lucha. La iglesia tiene que estar siempre en el constante deseo, en el constante trabajo de estar luchando, de estar preparando, de estar defendiendo, ¿verdad? El, 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 las paredes, el edificio, lo que es la iglesia, que no se filtren, que no haya filtraciones de ninguna corriente, de ninguna cosa, porque si no, esto puede arruinar la comunión de la iglesia, ¿verdad? Entonces, por esta razón, el apóstol aquí en este caso Judas, nos dice que estos que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los que no tienen, estos sensuales, ¿verdad? Los sensuales que no tienen al Espíritu. Y es aquí, hermanos, donde vamos a las instrucciones de Judas a la iglesia. Vean lo interesante de las instrucciones de Judas a la iglesia. ¿Por qué ellos se debían de edificar sobre el fundamento de los apóstoles? Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre, edificados sobre vuestra santísima fe. Primera cosa que nosotros debemos de ver, hermanos, es que la iglesia como tal, a través de todos los tiempos, a través de todas las épocas, a través de todos los lugares, a través de todas las partes donde está la iglesia tiene que hacer lo mismo. ¿Qué es lo primero que dice Judas? Amados, edificándoos. Ve aquí esta parte, esta palabra que está aquí remarcada,
la palabra edificándoos, edificándoos sobre vuestra santísima fe. O sea, ¿dónde tiene que estar edificándose cada miembro de la iglesia? Sobre, encima de la santísima fe. Entonces, es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de entender lo que Judas le dice a la iglesia, de edificando sobre vuestra santísima fe. Es aquí donde nosotros comprendemos cuál es la santísima fe. El apóstol Pablo le hablaba a los Gálatas allá en el capítulo 1, versículo 6, y les decía: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, el fundamento sobre el cual nosotros como iglesia nos debemos de edificar no es en el sensacionalismo, no es en esta sensualidad de los falsos maestros, no es en la palabrería, muchas veces vemos la elocuencia, la facilidad de palabras, la forma que hablan de cosas, lo pintan muy bonito y se lo arreglan de una manera en la cual usted comience a seguir la sensualidad de estos hombres, ¿verdad? Como sus movimientos comienzan a atraer a las personas hacia ellos. No, hermanos, el punto principal de la iglesia está en estarse edificando sobre la santísima fe. ¿Por qué razón? Quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, quiero que lo vean conmigo acá, Primera de Corintios, capítulo 15, para ver lo que el apóstol Pablo le habló a los corintios. Primera de Corintios 15:1. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vean que lo que dice Judas, cómo lo podemos colaborar o lo podemos comprobar con las palabras que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los hermanos allá en Corinto las siguientes palabras: os declaro el evangelio que os he predicado, en el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, ¿dónde está la base sobre la cual la iglesia tiene que crecer, hermanos? La iglesia tiene que crecer sobre la base del evangelio. Por eso hemos dicho y hemos enseñado, hermanos, que el evangelio no es solo llegar al bautismo. El evangelio muchas veces dentro de la iglesia se enseña, bueno, ya usted se bautizó, ya usted obedeció el evangelio y ahora puede seguir viviendo como usted quiera. No. Cuando nosotros obedecemos el evangelio es el principio de la entrada al reino de Dios, y después de ahí comienza la transformación, el cambio de la vida. Comienza el evangelio a seguir trabajando en la vida de nosotros. Entonces, hermanos, el evangelio no es solamente se queda en el bautismo. El evangelio es algo que tiene que estar haciendo efectos todos los días de nuestra vida. Tiene que ir dándose esto, la edificación, edificándonos. Tenemos que estar edificándonos todos los días, todos los días. Entonces, por esta razón es que muchas veces, hermanos, los falsos maestros, los falsos profetas, llegan y nos engañan, porque paramos el proceso de crecimiento y nos quedamos como niños recién nacidos. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro también dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que el apóstol, en este caso Judas, dice que edificados sobre vuestra
santísima fe. Entonces, hermanos, el evangelio es algo que tiene que estar creciendo en nosotros todos los días. El evangelio es algo que nosotros tenemos que estarlo viviendo todos los días, todos los días. El evangelio no solamente se centra, como mucha gente dice, en evangelizar. No, también ese evangelio tiene que estar dando resultados, tiene que estar dando crecimiento en mi vida. El evangelio es la entrada al reino, él nos lleva al reino, pero también nos da el crecimiento espiritual, nos lleva al desarrollo espiritual, como va a decir a continuación Judas, con la presencia del Espíritu Santo, va a venir el desarrollo espiritual en la vida del cristiano, ¿verdad? Pero el asunto de la apostasía dentro de la iglesia, la apostasía dentro de la iglesia se da en muchos casos, hermanos, porque dejamos de crecer. Dejamos de crecer y cuando se deja de crecer, tratamos de buscar otros medios, otras fórmulas y comenzamos a escuchar a otras personas que nos comienzan a decir, es que usted va a crecer haciendo esto, usted va a crecer haciendo lo otro. La única forma de crecer es a través de la semilla. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar y en todos los terrenos tiró la misma semilla. Una semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra dice que cayó en tierra fértil. Fue la misma semilla. Esa misma semilla es la que tiene que estar creciendo, se tiene que estar desarrollando. Entonces nosotros no nos podemos apartar, como Judas le dice aquí a los hermanos, de la santísima fe. Esa fe que ha sido una vez dada, como dice Judas, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora Judas les dice, edificados sobre vuestra santísima fe, esa por la cual ellos debían de luchar, esa por la cual ellos debían de pelear, esa fe que había sido una vez dada a los santos, esa fe que nos da crecimiento, esa fe que nos da desarrollo. Esa es la parte en la cual Judas está llevando a la iglesia para que ahora la iglesia esté lista. ¿Para qué? Para luchar contra los falsos maestros. ¿Cómo se lucha contra los falsos maestros? No se lucha poniendo crucifijos o poniendo candelas encendidas o limones partidos por ahí, ¿verdad? Como mucha gente dice. No, hermanos, la iglesia que está en crecimiento, la iglesia que se dedica a la obediencia del evangelio todos los días, y esa iglesia va a estar creciendo y el falso maestro no va a tener cabida dentro de estos hermanos porque no van a escuchar a quienes, a los sensuales, no va a escuchar a estos que su fundamento está en las palabras infladas que hablan, que tratan de apartarnos de la verdad. Entonces, por esta razón es que cuando llegamos a esta parte de Judas, llegamos a la parte práctica. Bueno, ya nos hablaron de los falsos maestros, ya nos describieron los falsos maestros. Ahora Judas les dice, enfoquémonos en el presente. En el presente, tenga memoria de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ellos desde antes nos hablaban que en los postreros días vendrán burladores, vendrán burladores. Estos burladores, ¿verdad? Andarán según sus deseos malvados, sus malvados deseos, ¿verdad? Estos que no tienen al Espíritu causan divisiones y son sensuales. Entonces, ¿dónde está el enfoque que nosotros debemos de tener? El enfoque está ahora en todos los días, nutrirnos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días, nutrirse del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esto, hermanos, cuando el cristiano está desnutrido, es una presa fácil. Cuando no hay la nutrición correcta, cuando no hay la alimentación correcta dentro de los miembros de la iglesia, entonces viene la desnutrición y la desnutrición nos hace ser presas fáciles de las enfermedades, de los ataques de las bacterias, de los ataques de los virus. Y esta es la parte donde viene la caída. Entonces ahí donde se aprovecha el falso maestro. Recuerde que el falso maestro va a buscar primeramente a los débiles e inconstantes. Pero cuando nosotros nos estamos edificando, ¿me entiendes? Esto no es emocionalismo. Mucha gente dice, ay, hoy salí súper edificado, ¿verdad? Salió súper emocionado, pero tal vez no salió edificado.
cuando nosotros la edificación la hacemos de forma personal y de forma grupal, cuando la iglesia se dedica a esta edificación, entonces la iglesia está preparada para luchar contra los falsos maestros. Por eso las recomendaciones de Judas son tan importantes y tan fundamentales, porque estas nos llevan a nosotros a entender cuál es la verdadera situación y cuál es lo que la iglesia debe realizar, lo que la iglesia debe hacer para poder estar preparada, estar lista y no permitir la entrada de los falsos maestros. Entonces, número uno, edificados sobre vuestra santísima fe. Estemos creciendo en el evangelio porque, como decíamos y citábamos Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 15, donde el apóstol Pablo dice, vean lo que dice en el versículo 15:1, en la segunda parte, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Viene la parte de la perseverancia, la perseverancia. Dice, en el cual asimismo, si retenéis, vean, edificando, reteniendo qué, hermanos, lo que dicen estos sensuales, estos burladores, estos que andan según sus malvados deseos, estos que son los que causan división, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. No, sobre esto, hermanos, sobre esto. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñaron todos los hermanos, y ustedes van a la carta del libro de Hechos, ustedes van a la carta, la carta escrita por Judas, por Lucas, en el libro de Hechos, ¿verdad? Ustedes van al libro de Hechos y ustedes van a ver que todas las congregaciones y todas las conversiones que se dieron y que Judas registra en el libro de los Hechos, vamos a encontrar un común denominador. En todas hubo obediencia y en todas hubo crecimiento de acuerdo al evangelio. Entonces, por eso esta parte de la edificación sobre la santísima fe es donde nosotros debemos de estar centrados, de estar convencidos, estar de una forma en la cual nuestras vidas estén allí haciendo las cosas de la forma en que Dios ha mandado, de la forma en que Dios ha propuesto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte tan importante de lo que dice Judas acá en este versículo 20, ¿verdad? Que es el que estamos estudiando. Entonces, ahí donde nosotros vamos a ver, ¿verdad? Cuán importante y cuán fundamental es para la iglesia estar en este propósito, en esta lucha, ¿verdad? Entonces, los creyentes verdaderos tienen en Jesucristo un fundamento seguro y firme. El que verdaderamente está en Cristo tiene un fundamento firme. Y ustedes pueden ver y pueden comprobarlo allí en Primera de Corintios 3:11, lo que hablábamos, ¿verdad? El fundamento. Así como la piedra principal del ángulo, Efesios 2, versículo 20. Entonces podemos ver, hermanos, que lo que Judas está diciendo son las cosas básicas, fundamentales, sobre las cuales la iglesia debe estar creciendo. Las verdades de la fe cristiana eh, han sido suministradas en la enseñanza de los apóstoles y profetas. Ellos nos han dado la parte básica, fundamental. Entonces, por eso, si nosotros no nos salimos de acá, nos quedamos centrados acá, viene un falso maestro y nos dice, mire, es que ahora esto es diferente, ahora lo vemos desde este punto de vista, lo vemos esto. No, un momentito, nosotros tenemos nuestro fundamento firme y estamos basados sobre nuestra santísima fe y de aquí no nos mueve nadie. De aquí no nos vamos para ningún lado, ¿verdad? Y entonces esa es la parte que nosotros tenemos, ¿verdad? Acá presente, ¿verdad? Que nosotros debemos de entender, ¿verdad? En cuanto a lo que se está diciendo, en cuanto a lo que se está enseñando. Por eso, hermanos, cuando nosotros entramos parte de lo que Judas le dice a la iglesia, ¿verdad? Vemos el segundo aspecto, ¿ves lo que dice? Orando en el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos que este llamado, este no es un llamado a lo que llaman hoy en día, ¿verdad? Muchos
que es comenzar a llorar y decir que estoy orando en el espíritu o un estado de éxtasis, sino a una invitación con constancia y reverencia en la voluntad y el poder del Espíritu Santo, hermano. Es aquí orando en el Espíritu. ¿Qué es orando en el Espíritu? Es dándole cabida al Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos lleve, nos enseñe, nos dirija, sea el que vaya siempre delante de nosotros. Entonces nosotros, recuerden, hermanos, nosotros dependemos de la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8, ¿verdad? De la importancia de la presencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo habla, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros todos los días debemos de buscar la guía del Espíritu Santo. Esto de orando en el Espíritu, hermano, no es caer en estado de emocionalismo, de gritería y de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Lo que habla la gente hoy en día, sino es dejándonos guiar por el Espíritu Santo, orando en el Espíritu. Recuerden lo que Pablo decía ahí mismo en el capítulo 8, el Espíritu intercede con gemidos indecibles, porque nosotros muchas veces no sabemos cómo hemos de pedir, de cómo hemos de hablar ante nuestro Padre Celestial, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Si nosotros buscamos la presencia del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, y vea usted lo que Judas decía acá, dice que no tienen al Espíritu, pero el cristiano sí tiene al Espíritu. Entonces nosotros no podemos poner como guía a un hombre sensual, a un hombre perverso, malvado, un burlador, que causan divisiones. No, nosotros tenemos la guía y la presencia del Espíritu Santo para que Él guíe nuestras vidas. Y por esta razón nuestra oración siempre debe estar presente, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe, no en el aspecto, ¿verdad? Que muchos llegan y dicen, mire, es que el Espíritu Santo me va a inspirar y me va a dar palabra y me va a dar esto, me va a dar lo otro. No, hermanos, nosotros tenemos que hacer la lucha. El Espíritu Santo siempre va a estarnos llevando para que nosotros no nos salgamos del carril correcto, de la senda correcta, de la senda verdadera. Entonces, por esta razón, debemos de estar orando, perseverando y siempre, siempre buscando la guía del Espíritu Santo para que nuestras vidas vayan por el rumbo correcto, ¿verdad? Y entonces es ahí donde las cosas comienzan a caminar de una forma verdadera, de una forma correcta y es el fundamento sobre el cual la iglesia debe crecer. Entonces, vean los dos primeros consejos que da Judas o las recomendaciones que da Judas para estar listos para luchar contra los falsos maestros, edificándose sobre vuestra santísima fe, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Número dos, orando en el Espíritu Santo, orando y repito de nuevo, no es emocionalismo, no es caer en estado de éxtasis como hoy en día nos hacen creer, ¿verdad? Todo este montón de grupos religiosos. No, hermanos, es entender que nuestra dependencia, nuestro guía, por eso el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, yo no los dejaré huérfanos, sino que a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, entonces el consolador no vendría y él estará con vosotros. Y es ahí la presencia de lo que Juan llama, ¿verdad? El Paracletos, el consolador, el que está allí para sostenernos, para sustentarnos, para apoyarnos. Y entonces nosotros debemos de apoyarnos en el Espíritu Santo. Pero cuando escuchamos a un falso maestro, cuando escuchamos a uno de estos burladores, es ahí donde este nos va a llevar a la trampa, nos va a llevar a el cautiverio del pecado y nos va a llevar a la tragedia más terrible, que es que vamos a ser contaminados por sus falsas doctrinas y estas nos van a llevar a nosotros a la perdición. Por eso debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando Judas lo presenta acá. Dice Judas en el versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Vean qué tremendo.
Vean cómo viene esta parte tan importante de estos versículos. Edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Pero dice Judas, conservados en el amor de Dios. Cuando nosotros nos conservamos en el amor de Dios, esto nos da la gran capacidad de entender que Dios está con nosotros. Yo no puedo dejarme llevar por mis sentimientos o por lo que yo creo o por lo que a mí me parece. El amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional, es el que a nosotros nos debe de llevar a conservarnos en este estado de pureza, en este estado en el cual el amor de Dios está cada día creciendo en nosotros, ¿verdad? Por eso Juan le escribía a los hermanos allá en la primera epístola, ¿verdad? Les decía, bueno, yo no puedo decir que amo a Dios que no he visto y aborrecer a mi hermano, ¿verdad? El asunto está en que nosotros debemos de tener una relación directa con Dios. ¿Y cómo es la relación directa con Dios? Es a través del amor. Por eso Jesucristo, cuando le lavó los pies a los discípulos, les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros y que se amen como yo los he amado. Esa es la parte, hermanos, conservarnos en el amor de Dios es estar dispuesto ¿a qué? A sacrificarnos por nuestros hermanos, a dar lo mejor a nuestros hermanos, a seguir adelante y luchar para que la iglesia siga creciendo en esa comunión de amor, en esta enseñanza tan fundamental, tan importante. Por eso, conservados en el amor, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros estamos en esa parte, conservados, ¿verdad? La palabra conservado significa permanecer en un estado de pureza, en un estado estable, no en una forma inestable. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Judas viene diciendo, hermanos, vean la bendición de estos textos. Dice, vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Ahora, tercero, conservados en el amor de Dios. Conservados en el amor de Dios. ¿Qué es lo que preserva? ¿Qué es lo que mantiene a la iglesia? El amor de Dios. Cuando el amor de Dios se hace a un lado, cuando nosotros, no el amor de Dios se hace a un lado, sino nosotros no le damos cabida al amor de Dios, entonces, hermanos, en la iglesia vienen las divisiones, en la iglesia vienen los pleitos, en la iglesia vienen los desacuerdos. Y recuerde que cuando esto se da, esto es propiciado ¿por quién? Por un falso maestro. Un falso maestro siempre se va a agarrar de celos, siempre va a promover las discordias, siempre va a promover quién es el mejor, quién es el más grande, quién es el más importante. Y por eso, como hablábamos, ¿verdad? El falso maestro, su propósito es que la gente enfoque la mirada en él, enfoque su vista en él. Pero cuando nosotros estamos conservados en el amor de Dios, es ahí, hermanos, donde nuestra vida, nuestra meta, nuestro propósito es llegar a la medida y estatura de Cristo, ¿verdad? Es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar en el verdadero propósito. ¿Y cómo conocemos el amor de Dios? El amor de Dios lo conocemos a través de la obra redentora de Jesucristo. El amor de Cristo tiene que estar en nosotros. Y entonces, cuando hablamos acá de conservados en amor, estamos hablando, hermanos, de permanecer en el amor de Cristo, en ser siervos los unos de los otros, en amarnos los unos a los otros, en estar dispuestos a lavarnos los pies los unos a los otros. Recuerden, los discípulos no quisieron lavarle los pies a los demás, pero cuando Jesucristo le lavó los pies, ellos entendieron la lección que ellos debían de amarse sin condición y ellos estaban buscando primeramente sus propios beneficios. Cuando el amor de Dios es el que está en primer lugar en la vida de la iglesia, entonces esto lleva a la iglesia al estado de pureza. Y si se conserva en esto, hermanos, el pecado, la contaminación de estos que causan divisiones de los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo, no va a poder llegar a la iglesia. El cuarto aspecto que vamos a ver hoy, hasta el cuarto aspecto que vamos a ver hoy, dice
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Acá lo que decía Judas, esperando o conservados en el amor, ¿verdad? Entonces esta es una forma también imperativa, pero vemos ahora la parte acá que dice Judas, acá en el versículo este que estamos analizando, ¿verdad? Dice, estamos leyendo acá en este texto, ¿verdad? Esperando la misericordia. Cuando vemos nosotros esperando una anticipación anhelante de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual recompensará a todos aquellos que esperamos, aguardamos su venida. Hermanos, es aquí donde nos lleva Judas al propósito. ¿Por qué está la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué estamos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué estudiamos la palabra? ¿Por qué nos edificamos sobre la Santísima Fe? ¿Por qué buscamos siempre la guía del Espíritu Santo? ¿Por qué nos conservamos en el amor? Aquí está, porque nosotros estamos esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros, la iglesia, solamente espera la venida de Cristo. Por eso la venida de Cristo debe ser el punto el cual nos deba unir y el cual nosotros debemos de estar todos los días en esa constante lucha, en esa constante entrega, en esta espera sin desesperarnos, en esa espera, pero esa espera tiene que estar fundada sobre tres aspectos: edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu y conservados en el amor de Dios. Vea que para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo y no estar escuchando a falsos maestros, no estarle dando cabida a estos burladores, a estos mentirosos, a estos engañadores, entonces la iglesia se edifica sobre la santísima fe, ora en el Espíritu, se conserva en el amor de Dios, y esto nos lleva a nosotros ¿a qué? A esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros esperamos algo maravilloso, algo extraordinario, algo que no tiene ninguna comparación, que es la vida eterna. El falso maestro nos va a tratar de enfocarnos en la vida carnal, en la vida material, en las cosas de este mundo. Pero cuando nosotros vemos, ¿verdad? La forma de estar preparados, estos cuatro aspectos para estar preparados para no permitir que se infiltre un falso maestro, hermanos, la iglesia debe estar aguardando esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice unas palabras bastante interesantes que quiero que la lean conmigo, ¿verdad? Acá en la primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo 2. Quiero que vayan conmigo allí a primera de Juan, capítulo 2, y ya casi estamos terminando la clase de hoy para que ustedes vean lo que Juan dice acá al final del capítulo 2. Dice, eh, eh, dice el versículo 28, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vean lo que Juan dice acá, lo que el apóstol Juan dice acá. Dice, ahora hijitos, permaneced en él para que cuando él se manifieste, tengamos confianza. Vamos a tener confianza. Y dice, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Por eso, hermanos, nuestra principal meta, nuestro principal propósito es que todos los días, estamos aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Todos los días. Esto no es algo que lo debemos de hacer de vez en cuando y asustarnos, no. Es algo que debe estar presente en la vida
de la iglesia, ¿verdad? Entonces, estos cuatro aspectos fundamentales, estos cuatro pilares fundamentales que Judas describe en el versículo 20 y versículo 21, es lo que prepara a la iglesia para estar en un estado de preparación completa, de preparación total para luchar, para no permitir la entrada de ningún falso maestro, edificando, conservados, orando y esperando. Estos cuatro aspectos, estos cuatro acciones son las que la iglesia debe practicar y por las cuales nosotros debemos de seguir adelante. Así que hermanos, en esto se fundamenta la clase de hoy y es aquí donde lo dejamos para la otra semana, ya entrar a la parte final y ver este último versículo, que si lo analizamos ahorita no nos va a dar el tiempo porque es bien interesante lo que viene acá. Ya nos queda la parte final, ¿verdad? De Judas, pero este versículo 23 lo vamos a estar viendo la próxima vez, la próxima clase, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta estos cuatro aspectos y sobre todo esto, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Recuerden esto, hermanos, desechar a un falso maestro porque son burladores, porque andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu de Dios. Pero la iglesia se edifica sobre esa santísima fe. La iglesia ora en el Espíritu, la iglesia se conserva en el amor de Dios y la iglesia espera la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estos cuatro aspectos son fundamentales para que la iglesia esté preparada. Cuando la iglesia practica estos cuatro fundamentos, estos cuatro aspectos, hermanos, la iglesia está lista, la iglesia está siempre, va a estar dispuesta y va a estar siempre en forma para poder salir adelante, para poder triunfar sobre las enseñanzas de los falsos maestros. Así que Dios les bendiga, hermanos, y esta es la clase que tenemos en esta tarde.